mensaje de hoy, buenas tardes, es consistencia más perseverancia. Y yo pensaba en una ilustración que pudiera servirme para el día de hoy, para esta reflexión. Y vino a mi mente la fábula de la liebre y la tortuga, que a grandes rasgos trata de una carrera entre dos contendientes, dos competidores, que eran completamente opuestos. La liebre tenía enormes ventajas sobre la tortuga. Ella podía correr muchísimo más rápido. Sin embargo, se confió tanto de su habilidad que vanidosamente se acostó a dormir. Mientras que la tortuguita lentamente y con gran esfuerzo, muy constante, llegó a la meta, ganándole a la liebre. Y esta fábula destaca valores interesantes como la constancia, la atención, el esfuerzo, la perseverancia y la paciencia. La reflexión de hoy está basada en un personaje que es bien famoso, el del pueblo de Israel. Él se llama Salomón y es el hijo del gran rey David y el tercer rey de la nación de Israel. Y lo que la Biblia registra sobre Salomón es verdaderamente asombroso. Vale la pena revisar la biografía de Salomón, aprender de lo bueno que él hizo y tomar lección de los fracasos que él tuvo. Voy a empezar leyendo para ustedes el consejo de su padre David en Primera de Reyes 2, capítulo 2, versos 1 al 4, y leeré para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Así que ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor, tu Dios, y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Esas fueron las palabras que David le dijo a Salomón cuando estaba ya en su lecho de muerte. Y considero que son valiosísimas. Son consejos preciosos de un padre para un hijo, dándole de lo mejor que le había aprendido a su hijo que está por iniciar esta nueva carrera de ser el gobernante de una nación tan grande. Y en resumidas cuentas, lo que David le está diciendo a su hijo, el gran consejo es: obedece al Señor. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón con este consejo. ¿Lo habrá seguido o lo habrá desechado? ¿Qué haría Salomón? Pues en Primera de Reyes, en el capítulo 3, verso 3, parte A, dice así: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Eso es precioso, porque eso es recibir un consejo, seguirlo, aplicarlo a la vida y ver que se ha escuchado, se ha atendido aquel consejo. Y en efecto, él está siguiendo, obedeciendo al Señor. Y eso es hermoso. Realmente lo siguiente que yo podría decir es: ¿qué resultado hubo de esta obediencia en la vida de Salomón? ¿Qué pasó? ¿Le fue bien, así como David le dijo que le iba a ir, o no? Quiero saberlo y espero que ustedes también quieran saberlo conmigo. Y vemos que Salomón registra en la Biblia que él iba, así como de todo el pueblo de Israel, a ofrecer sacrificios y ofrendas al Señor, y en una ocasión fue a la ciudad de Gabaón. En esta ciudad, cuando él estaba haciendo este ritual, en Primera de Reyes 3:5 dice así: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¡Wow! ¡Qué asombroso!
recibir un sueño así. Primero leemos que Salomón está amando al Señor y siguiendo sus decretos, y luego vemos que se le aparece un sueño y le dice, pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. ¿Y qué le dice a Salomón? Contesta en el verso 6. Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¡Wow! ¡Qué hermosa respuesta la que le da a Salomón! Él está volcado a querer agradar al Señor y a querer cuidar de esta asignación que se le dio de ser el rey de Israel. Y realmente se lo ha tomado en serio este papel y lo quiere hacer bien, quiere distinguir entre el bien y el mal, gobernar con justicia, con compasión, con comprensión y dar un buen reporte al Señor. Y eso es hermoso. Y para mí ha sido de gran lección leer esa sinceridad de Salomón, donde él reconoce su incapacidad para gobernar por sí mismo. Y él puede entender que es por la gracia del Señor que él está sentado en el trono de Israel. Pensemos por un momento en que Salomón podía tomar los consejos de tantas personas a su alrededor, porque los reyes tenían consejeros. Sin embargo, él está buscando el consejo supremo, el consejo de Dios. Y la respuesta del Señor a este pedido la podemos leer en los versos 10 al 14, siempre en Primera de Reyes, capítulo 3, dice así. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Así que podemos ver que el rey Salomón tiene este hermoso resultado, esta hermosa respuesta de parte del Señor. Él está viendo el fruto de estar colaborando, de estar dispuesto, de estar siguiendo al Señor, obedeciendo su palabra. Y vemos que el Señor se desborda en decir, ya que has pedido esto que me agrada, incluso te voy a dar mucho más. Y es que el Señor es así, nuestro Dios es desbordante. Si uno puede ver lo que el Señor da, el aire que respiramos, por ejemplo, el agua que está en los mares, en los océanos, en los ríos, es abundante, más que suficiente. Así es nuestro Dios con nosotros. Y así como lo fue con Salomón, es lo mismo en nuestro caso. Si nosotros creemos la palabra y la obedecemos, también podemos tener esas promesas que el Señor da. Porque si bien son condicionadas, Él dice, si tú haces esto, yo hago lo otro. Así que en la Biblia registra relatos que demuestran que la sabiduría de Salomón para gobernar con buena administración de recursos, con sabiduría para juzgar entre casos difíciles. La Biblia nos da a conocer la capacidad que él tenía para escribir proverbios que son excelentes consejos que nos sirven a nosotros para la vida. Y bueno, en resumen, pues sus logros son muchísimos y hay una porción en la Biblia que lo
bien corto, pero dice mucho, siempre en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, perdón, en el capítulo 4, versos 29 al 34, donde dice así: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Así que era realmente asombroso lo que el Señor hizo por medio de Salomón. Tenía una fama que superaba la de cualquier otra persona y llegaba a todos los confines de la tierra. Yo pienso que si estuviera vivo Salomón en este momento es como, sería como un viaje casi obligatorio para quien quisiera aprender y decir, voy a ir a visitar a Salomón y a conocerlo y escucharlo. Y si vemos y pensamos un poco en ese breve resumen, podemos distinguir muchas virtudes que Salomón manifestó, y yo voy a destacar dos de ellas. Como les mencionaba al principio, esta enseñanza y reflexión es sobre la consistencia y la perseverancia. Consistencia, su definición es la cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. Y la perseverancia significa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Y vemos que el favor de Dios y la aplicación de virtudes como las que estamos destacando en este momento permitieron a Salomón construir un reino estable. Y son las mismas virtudes que nos van a ayudar a nosotros a construir una vida estable. Por tanto, vale la pena que nosotros revisemos la presencia de ambas virtudes en nuestro carácter y le pidamos al Señor que ellas florezcan en nosotros. Recordemos que para ser fructíferos debemos permanecer unidos al Señor. De esa manera Él trabaja en nuestro interior para corregir lo que está mal, alinear lo desalineado, enderezar lo torcido, de tal manera que poco a poco nuestras vidas van reflejando su carácter. Y vemos que Salomón pudo hacerlo por mucho tiempo. En Primera de Reyes 8, 1 al 4, vamos a leer que después de varios años de reinado y después de la ceremonia de dedicación del majestuoso templo, el Señor confirma su agrado de Salomón diciendo así: Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, allá en el versículo anterior que habíamos leído. Y el Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Nuevamente una porción preciosa. Vemos el corazón del Señor diciéndole a Salomón que Él va a cuidar de este templo porque es muy preciado.
decirle que ha escuchado sus oraciones, permitirle a Salomón hacer todo lo que él había pensado. Y luego decirle, si tú continúas así, Salomón, yo voy a establecer la dinastía de tu familia en el trono de Israel, porque es una promesa que yo hice. Así que vemos lo lindo que esta combinación de la presencia del Señor, de obedecerle, de ser consistente, de perseverar y de ver sus promesas cumplidas. Y vemos que aún el Señor se mantiene consistente a través del tiempo con sus promesas. Una y otra vez Él repite, si tú obedeces, entonces yo. Si tú obedeces, entonces yo. Y así, constantemente. Y vivir así es maravilloso, pues ver el respaldo constante del Señor en cada una de nuestras tareas. Cada día es un motivo pues grande para desear conocerle y aprender y seguirle cada día más. Ahora bien, quisiera que todo terminara aquí, pero vamos a leer una nota triste, porque Salomón lo hizo muy bien por mucho tiempo, pero cometió fallos graves que le trajeron resultados y consecuencias muy terribles. Y eso también nos sirve de lección a nosotros, así que lo vamos a leer ya para ir finalizando en Primera de Reyes 11, del 1 al 3, que dice así. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, que era la primera de su primera esposa. Eso, entre paréntesis, agregado que yo le hago. Se casó, además de con esta hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Y el Señor había instruido claramente a los israelitas que no se casaran con ellas, porque les desviarían el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Y en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Esto es bastante trágico porque vemos este caminar, esta consistencia y perseverancia por muchos años. Pero luego al final de sus días, este detalle de no haber obedecido, que parecía una cosa pequeña, pero al final terminó siendo muy grande porque apartó el corazón de Salomón, que decía que lo amaba al Señor, pero lo apartó del Señor, el de querer agradar a sus esposas. Triste, pero cierto, y nos sirve también de lección. Así que para ir concluyendo ya esta reflexión, podemos decir que, bueno, primero, los buenos resultados vienen por obedecer la palabra del Señor. La obediencia del pasado, como punto número 2, no nos garantiza que tendremos una obediencia presente o futura. Por eso es importante que revisemos nuestra consistencia en leer la palabra y nuestra perseverancia para obedecerla. Como punto número 3, podemos pedirle ayuda al Señor y ya vimos que Él nos la va a dar. Nos la va a dar de forma abundante. De tal manera que nosotros podemos tener y aprender de la vida de Salomón y aplicar no solamente de él, aún de la fábula que hablábamos al principio, lo que la tortuga hizo, ¿verdad? Ella se mantuvo esforzada, enfocada en la meta hasta que llegó al final, y aplicar estas lecciones para nuestras vidas, para tomar decisiones diarias, para que podamos tener esos resultados que el Señor quiere, que sean buenos. Así que esa es la reflexión de hoy y espero que el Señor continúe agregando cosas durante la escucha o en otros momentos que puedan repetirla y sea pues de crecimiento y de edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones a todos.